Estamos en 2025, un año que anticipadamente conocíamos como electoral. Todavía con la incertidumbre de si las elecciones nacionales se van a realizar en la fecha programada y con qué autoridades. En medio de este panorama, la oposición ya ha dado señales de una búsqueda de unidad, todavía no compacta, y aunque suene contradictorio, todavía no unitaria. Uno de quienes forman parte de uno de los bloques de la oposición es Samuel Doria Medina. A él le decimos gracias por atendernos y le preguntamos, ¿tenemos motivos para ser optimistas este 2025 en lo político? Bueno, un saludo, Juan José, a ti y a tu audiencia. Comenzando el 2025, sí, yo creo que tenemos motivos para ser optimistas. Hemos arrancado a fines del 2024 el proceso de unidad y estoy convencido de que poco a poco en las siguientes semanas se van a ir incorporando otros líderes políticos nacionales, regionales. Entonces, y eso no es solo puro optimismo, también fruto de conversaciones que estamos llevando adelante que se van a ir concretando en las próximas semanas. Entonces, el proceso del bloque de unidad avanza, va a ir avanzando, y yo creo que es muy importante el hecho de que se haya suscrito un documento donde se dice de que se va a determinar un método para ver cuál es el candidato que tiene más apoyo de la población y ese será el candidato del bloque de unidad. Entonces ya nos hemos reunido y preliminarmente parte de los miembros hemos acordado que sea una encuesta, porque estas primarias digitales están sujetas a manipulación. Entonces ya con los nuevos miembros de la unidad seguramente definiremos este tema para poder definir en el mes de marzo un solo candidato. Y yo creo que sin contar otros candidatos, con la encuesta que hizo este empresario Claure, si uno suma la intención de voto que tiene Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga y yo, sumamos un 37%. O sea, de lejos nos convertimos en la primera fuerza. Entonces, desde luego que hay que trabajar porque se necesita un gobierno que tenga mayoría en el Congreso para que pueda aprobar leyes, para que pueda hacer cambios parciales a la Constitución. Entonces, yo creo que está claro de que estamos en este momento comenzando el año 2025 con los elementos para llegar a buen puerto en agosto de este año. La historia ha demostrado, Samuel, que a los bolivianos nos cuesta unirnos, y peor cuando se trata de política. La izquierda nunca pudo constituir un solo frente único, siempre hubo uno, digamos, mayoritario y por ahí unos dos o tres más. En el caso de la oposición, ¿será posible pensar en un frente único o vamos a tener nomás, además de un frente mayoritario de la oposición, un par de frentes más por ahí que dispersen el voto? Pero yo creo en la unidad posible, ¿no? Entonces, como te decía, con los números que hay actualmente, esa unidad ya muestra que hay una fuerza mayoritaria. Se van a sumar otros líderes nacionales, regionales, ya se ha sumado Amparo Vallivian y se van a ir sumando otros. Entonces, yo creo que la señal que va a ver el pueblo boliviano es que la unidad va por aquí. Puede ser que haya otros que quieran hacer unidad y demás, pero la población, el pueblo es sabio y se va a dar cuenta dónde se puede tener una verdadera unidad. Y posiblemente haya otros candidatos que no quieran ser parte de la unidad, pero incluso ya el alcalde de Cochabamba ha dicho que si no está primero en las encuestas, no va a ser candidato. Entonces ha aceptado nuestro método, ¿no es verdad? No habrá firmado el documento, pero ha aceptado el método. Y en esta época yo creo que es muy importante la palabra, ¿no?
ahora más que nunca, porque si alguien firma un documento, si alguien dice voy a respetar el proceso de unidad y después no quiere hacerlo, bueno, ya sabemos que va a ser similar a Evo Morales, que dijo, se hace el referéndum y si pierdo me voy a mi casa, y después perdió y no quiso irse a su casa. Entonces yo creo que esos factores en esta época de tanta comunicación de redes sociales, es muy importante la palabra, es muy importante lo que ve la población, quienes cumplen, quienes no cumplen. Siendo optimistas, podríamos estar pensando en un frente único o, en el peor de los casos, un frente de oposición mayoritario. Pero hay un detalle, el padrón electoral. Eh, Tras lo sucedido en 2019, cuando los primeros resultados reflejaban una cosa y después del corte del TREP nos encontramos con otra cosa, ¿podemos confiar en el padrón electoral? No vaya a ser que la preferencia electoral sea una y después los resultados electorales sean otros. No, Juan José, para eso la tecnología te ayuda, ¿no es verdad? Hemos visto el ejemplo de Venezuela hace unos meses. Si vos tienes un delegado en cada mesa, que ya ni siquiera necesita un papel, sino solamente le toma una foto al acta, vos puedes saber cuál es el resultado verdadero. Eh, entonces, son los ciudadanos elegidos por votación aleatoriamente los que presiden la votación y firman el acta. Después del acta, eso va al Tribunal Departamental Electoral y ahí se suma esas actas. Pero teniendo una copia de esa acta, no hay posibilidades de que quieran hacer fraude. Desde luego, si la diferencia es muy pequeña, pueden haber problemas. Por eso yo creo que el mensaje tiene que ser claro y contundente, ¿no es verdad? Y no me preocupa tanto el padrón, porque con el mismo padrón hemos ganado el referéndum del 2016, con ese padrón ha ganado Camacho en Santa Cruz, ha ganado Arias en La Paz, en fin, no han ganado los candidatos masistas, ¿no es verdad? Entonces, lo que a mí me preocupa, y creo que le preocupa a los que conocen este tema, es de que no vayan a votar gente con su carnet de identidad, porque ese carnet puede ser de alguien que no vive en Bolivia, puede ser de alguien que ha fallecido, y para evitar ese tipo de fraude, lo que se necesita es que en las mesas haya el biométrico. Y el biométrico, uno va, pone su huella y verifican si realmente eres la persona que tú dices, ¿no es verdad? Ahí ya no pueden votar muertos, no pueden votar gente que esté fuera del país. Entonces, yo creo que es muy importante que se revise el padrón, que se lo actualice, que tengamos todos los cuidados necesarios, pero lo fundamental es utilizar el biométrico para las elecciones. Con este primer pulso a la actualidad política nacional en el 2025, cesamos esta entrevista. Samuel Doria Medina, le pido que se despida. Bueno, gracias Juan José. Yo ya he lanzado una propuesta en octubre del año pasado, donde planteo que tengo la experiencia, tengo el conocimiento para poder resolver la crisis económica, y por eso me he comprometido que puedo resolver en 100 días la falta de dólares, la falta de carburantes, y que a los 100 días los bolivianos podrán empezar a retirar sus depósitos que hicieron en dólares del sistema financiero nacional. Seguramente en otra oportunidad podremos desarrollar mi propuesta, pero ese es el corazón de lo que yo les ofrezco a todos los bolivianos y bolivianas. Por eso decíamos, primer pulso, Samuel. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias, Juan José.